Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Estamos nuevamente reunidos hoy en este hermoso día para escuchar y para meditar sobre la palabra de Dios. A Él le damos las gracias por poner en nuestro corazón el deseo de seguirnos alimentando de la palabra de Dios para hacerla nuestra, para vivirla en comunión con Jesucristo, que es nuestro único Señor y Salvador. El pasaje sobre el cual vamos a estar meditando se encuentra allá en Juan, capítulo 12, del 23 al 25, y lo he titulado Aborrecer nuestra vida terrenal. Vamos a leer entonces lo que nos dice la palabra de Dios. Como repito, es Juan 12, del 23 al 25. Dice la palabra de Dios así. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar por esto antes de comenzar. Bendito Padre, gracias Señor, te damos. Gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre para aprender nuevamente algo más de tu palabra, para meditar en ella, Señor, que sea de bendición y nos sea edificante en nuestra vida. Te lo agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, en el contexto bíblico en que Jesús hace mención de este pasaje, podemos saber que es cuando él mismo hace su entrada triunfal allá en Jerusalén, cuando las grandes multitudes lo recibieron y le clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y los discípulos se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca ya de él. Y la gente daba testimonio de cuando él llamó a Lázaro en el sepulcro y lo resucitó de los muertos. Un milagro finalmente extraordinario y sobrenatural a los ojos de todos de ellos, pero por otro lado, los fariseos tenían envidia y temor de que las multitudes iban detrás de Jesús. En este versículo 23, recientemente leído, es de llamar la atención que Jesús afirma que su hora llegó, la hora en que el Hijo del Hombre sería glorificado. Jesús se denota como el Hijo del Hombre que iba a ser glorificado. Este título, Hijo del Hombre, viene del libro de Daniel, ahí en los versículos 7, capítulo 7, versículos del 13 al 14, en donde Daniel, en una visión, ve en las nubes del cielo a uno como un hijo de hombre que fue llevado hasta el anciano de Dios. Y este fue quien le entregó dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, donde su dominio es dominio eterno, que nunca pasará y su reino nunca tampoco será destruido. Entonces podemos notar que Jesús no buscaba su propia gloria, sino que el Padre es el que le glorifica. Allá en Juan 8:54 podemos leer al respecto, el cual nos dice lo siguiente. Nos dice así la palabra. Permítanme tantito. Dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Verdad? Entonces, Jesús conocía al Padre y guardaba su palabra. Luego, allá en el versículo 24 nos dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, este no llevará fruto. Pero si muere, entonces ese grano llevará mucho fruto.
La imagen del grano de trigo que muere en la tierra para crecer y dar lugar a una gran cosecha puede también verse así como una metáfora de la propia muerte y del entierro de Jesús y su resurrección. Por medio de esta sencilla comparación de un proceso natural, Cristo iba a revelar la necesidad de su muerte en la cruz a fin de llevar mucho fruto para Dios. Él hace referencia al hecho de que las semillas solo pueden producir plantas y frutos si previamente mueren en la tierra. Como ya hemos considerado, los discípulos rechazaban la idea de que Jesús tuviera que morir en una cruz, pero tal como les explicó con esta sencilla ilustración, negarse a enterrar la semilla o el grano de trigo a fin de evitar su muerte implicaría entonces que serían como privados de poder tener ellos una gran cosecha. Es decir, si deseaban ver frutos, tenían que aceptar que la semilla muriera. De otro modo, la vida perfecta de Jesús, sus increíbles milagros o sus maravillosas enseñanzas nunca podrían traer salvación a los hombres. Solo su muerte en la cruz, como la del grano de trigo, podría traer la bendición y la vida eterna a incontables almas que necesitadas de salvación para vida eterna. Posteriormente, y el versículo 25 de este mismo Evangelio de Juan, en este se nos dice que el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Pues bien, este versículo parecería sonar así como un tanto contradictorio a lo que Dios nos enseña de que debemos amarnos porque Dios es amor. Y es que menciona que habría que aborrecer nuestra vida, siendo que aborrecer significa el no amar, el desechar, el despreciar, es decir, todo lo contrario a lo que es amar. Pero si entendemos que estamos viviendo en una cultura en donde nuestra sociedad nos dicta que debemos sobrevalorar nuestra persona por encima de todo, es decir, poniendo nuestros deseos, nuestra esperanza, nuestros pensamientos en primer lugar antes que cualquier otra cosa, entonces podríamos darnos cuenta de que estaríamos viviendo una vida que desprecia seguir la voluntad de Dios. Estaríamos viviendo una vida que no busca cumplir su palabra en este mundo y por lo tanto sería como mantenernos distanciados, como desconectados de Dios para llevar una vida de perdición. Entonces, meditando sobre la primera parte de este versículo 25, nos dice que el que ama su vida la va a perder. Debemos recordar que el pecado es muerte y nuestra propia carnalidad, por su propia naturaleza, nos lleva a cometer el pecado, a mantenernos en constante pecado. Entonces, si sobrevaloramos nuestra propia vida, si decidimos amar nuestra propia vida por encima de todo, antes que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma, antes que vivir para Él, entonces terminamos por alejarnos del verdadero propósito para el cual Dios nos ha traído a este mundo, que es amarnos los unos a los otros como Dios lo ha hecho y amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que nos dice que aquel que aborrece su vida, aquel que despoja, aquel que odia, que menosprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No con esto estamos diciendo que no debemos dejar de comer o de vestirnos o de prepararnos emocionalmente, de cultivar nuestro intelecto o de buscar nuestra superación personal, sino lo que estamos diciendo es que aún y haciendo todo esto,
debemos poner a Cristo por encima de todo, buscando agradarle en cada actividad que realizamos. Como cristianos, tenemos este reto de morir a nosotros mismos, es decir, ya no busco vivir para mi propia gloria, ya no busco vivir para mis placeres, aunque el mundo me desprecie, aunque el mundo me rechace, por mi nueva manera de vivir conforme a Cristo, voy a poner el amarlo a Él por sobre todas las cosas. Debemos estar convencidos de que si nuestra mirada está puesta en Cristo, es entonces que comenzaremos a entender que las cosas de este mundo solo son pasajeras y que nuestras acciones y pensamientos en este mundo serán para engrandecer la obra de Dios por encima de todas las cosas. Busquemos entonces priorizar el tener una vida conforme a Cristo a través de su palabra. Estemos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio, a no desperdiciar cada momento de nuestra vida tratando de construir reinos para nosotros mismos. Que el amor de Dios siempre esté en cada uno de nosotros. Dios les bendiga.